Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre tenemos los chismes Mood S jugosos y las noticias Mood S impactantes del mundo del espectáculo de Turquía. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí una vez Mood S. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de SNU con diéresis al cap, y que ha hecho que los corazones de miles, quizás millones, de personas latan a 1000 por hora. Lo adivinaron, estamos hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, juntos, de nuevo, en el mismo lugar, respirando el mismo aire, en los premios Mariposa de Oro. Después copyright ese de meses, casi aún más menos de silencio medio urtico, de especulaciones, de rumores de todo tipo, de fans aferrándose a la esperanza, Hande y Kerem volvieron a coincidir en un evento público de altísimo perfil. Y no solo eso, sino que las imágenes y vídeos que han surgido son luz. Mejor que no les diga nada y lo vean ustedes mismos, porque de verdad que esto es de película. Pero antes de que nos lancemos de lleno al salseo, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos la información superíndice 3 NMU, es fresca y jugosa, con nuestro toque particular. Asu que ya lo saben, suscríbanse y a compú, con diéresis más menos en nos en esta aventura. Ahora prepúrense un cafecito, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito, porque vamos a desmenuzar este reencuentro estelar, a analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra, y a tratar de descifrar qué copyright significa realmente esta coincidencia. ¿Será el principio de una reconciliación superíndice 3N? ¿Una simple coincidencia laboral? ¿O algo ese profundo que aún no alcanzamos a ver? Vamos a descubrirlo juntos. Los premios Mariposa de Oro, como saben, son uno de los eventos Mood S importantes del mundo del entretenimiento en Turquía. Es una noche donde se premia lo mejor de la televisión superíndice 3N, la música y el cine, y donde todas las grandes estrellas se dan cita para celebrar sus logros. La alfombra roja es un desfile de glamour y elegancia, y aún más menos como siempre, no decepciona superíndice 3. Pero Mood S ayu de los vestidos de ensueu más menos y los discursos emotivos, lo que realmente capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos fue sin duda, la presencia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Cada uno llegó superíndice 3 por separado por supuesto, y ambos lucían espectaculares. Hande radiante como siempre con un vestido que la hace brillar a UN Mood S, y Kerem, con su carisma innegable y su sonrisa que derrite corazones. Desde el momento en que se supo que ambos estarían presentes, las redes sociales explotaron. El hashtag #Hande Kerem se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos, y los fans de todo el mundo expresaron su entusiasmo, su esperanza y por copyright no decirlo, también copyright en su ansiedad. Era como si el mundo entero se detuviera para observar si los planetas se realineaban. La expectativa era palpable, se sentía en cada rincón de la web, desde los foros más recónditos hasta las plataformas más populares. Los memes inundaron las redes, algunos con humor, otros con un toque de melancolía, pero todos apuntando a la misma pregunta, ¿será este el momento que todos esperábamos? Y es que la historia de amor entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, caló superíndice 3 hondo en el corazón superíndice 3N de mucha gente. Su química en SNU con diéresis al cap era innegable y cuando confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Todos querían verlos juntos para siempre. No era solo una pareja de moda, eran la personificación del amor joven, genuino y lleno de promesas. Su romance traspasaba la pantalla, contagiando a todos con su alegría y complicidad. Los fans se sentían parte de su historia, celebrando cada aniversario, cada logro, cada pequeño gesto de cariño. Se habían convertido en un símbolo de esperanza, demostrando que el amor verdadero sí existía, incluso en el complicado mundo del espectáculo. Por eso cuando se anunció superíndice 3 su ruptura, fue un golpe muy duro para el fandom. Las razones nunca quedaron del todo claras, y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, las especulaciones no han cesado. Que si diferencias irreconciliables, que si presión superíndice 3N medio tica, que si terceras personas, la verdad es que nadie sabe con certeza copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. El silencio de ambos solo alimentó la incertidumbre y los rumores. Se tejieron teorías de todo tipo,
desde las más elaboradas hasta las más descabelladas. Algunos culpaban a la apretada agenda de ambos, otros a la intromisión de sus representantes y otros, más osados, apuntaban a la aparición de nuevas parejas. Pero lo cierto es que la verdad se mantuvo oculta, resguardada tras un velo de discreción y profesionalismo. El dolor de la separación fue palpable, y los fans se sintieron como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Pero a pesar de la ruptura, la esperanza nunca murió. Superíndice 3. Muchos fans se negaron a creer que su historia de amor había terminado definitivamente y siguieron aferrándose a la idea de una posible reconciliación. Superíndice 3n. Y ahora, con este reencuentro en los premios Mariposa de Oro, esa esperanza se ha reavivado con fuerza. Es como si una pequeña chispa hubiera prendido de nuevo un fuego que se creía extinto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de plegarias y de buenos deseos. Los fans se organizaron en grupos de oración virtual, pidiendo a todos los santos que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. Se crearon hashtags especiales, llenos de mensajes positivos y de recuerdos de los momentos felices que habían compartido. La esperanza renació con fuerza, alimentada por la ilusión y el deseo de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué copyright es lo que sabemos con certeza? Pues bien, lo primero es que Ande y Kerem coincidieron en la alfombra roja, aunque no posaron juntos para los fotos. Superíndice 3 grafos. Cada uno hizo su aparición. Superíndice 3n por separado, respondió. Superíndice 3 preguntas a la prensa y desfiló. Superíndice 3 con su elegancia característica. Ande, con su inconfundible estilo, deslumbró con un vestido que realzaba su belleza natural. Su sonrisa, aunque quizás un poco forzada, iluminó la alfombra roja, demostrando su profesionalismo y su capacidad para sobrellevar la presión mediática. Kerem, por su parte, irradiaba su habitual carisma, conquistando a todos con su mirada penetrante y su porte elegante. Su presencia en la alfombra roja generó una ola de suspiros y comentarios halagadores, confirmando su estatus como uno de los actores más atractivos y talentosos de Turquía. Ambos, a pesar de la tensión evidente, cumplieron con sus compromisos profesionales, demostrando su madurez y su dedicación a su trabajo. Sin embargo, lo más interesante ocurrió. Superíndice 3 dentro de la ceremonia. Circulan vídeos y fotos donde se les ve sentados a una distancia relativamente cercana, intercambiando miradas fugaces y, en algunos momentos, incluso hablando brevemente. Estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, fueron suficientes para desatar la euforia entre los fans. Cada mirada, cada gesto, cada pequeña interacción fue analizada al detalle, como si se tratara de la clave para descifrar un enigma. Los vídeos fueron reproducidos una y otra vez, buscando alguna señal, alguna pista que pudiera confirmar la ansiada reconciliación. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y especulaciones, donde cada fan aportaba su propia interpretación de los hechos. La emoción era palpable y la esperanza se mantenía viva gracias a estos pequeños momentos de conexión. Y aquí es donde empieza la verdadera especulación. Superíndice 3n. ¿Qué copyright se dijeron? ¿De qué copyright hablaron? ¿Fue una conversación? Superíndice 3n cordial y amistosa, o hubo algo más? Las preguntas son muchas y las respuestas pocas. ¿Acaso Kerem le comentó algo sobre su próximo proyecto? ¿Ande le felicitó por su reciente éxito? ¿O quizás hablaron de algo más personal, de recuerdos compartidos, de sentimientos no resueltos? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans no tiene límites. Se crearon diálogos ficticios, se analizaron sus expresiones faciales, se buscaron significados ocultos en sus palabras. La especulación se convirtió en un juego, una forma de mantener viva la esperanza y de alimentar la ilusión de un futuro juntos. Algunos testigos afirman haberlos visto sonreír el uno al otro, y otros incluso aseguran haber escuchado alguna que otra broma. Pero como digo, son solo rumores, y es difícil saber con certeza qué copyright ocurrió. Superíndice 3. La veracidad de estas afirmaciones es cuestionable, ya que es difícil discernir entre la realidad y la fantasía en un ambiente tan cargado de emoción. Sin embargo, estos rumores fueron suficientes para alimentar la esperanza y para mantener viva la llama de la ilusión. La posibilidad de que hayan compartido un momento de complicidad, de que hayan reído juntos como en los viejos tiempos, era suficiente para hacer soñar a los fans con un futuro juntos. Lo que es innegable es que la tensión. Superíndice 3n en el ambiente era palpable. La energía entre ellos era evidente y se podía sentir en el aire.
Era como si dos imanes se estuvieran atrayendo, a pesar de intentar mantener la distancia. Esa tensión, esa energía contenida, era un reflejo de la historia que compartieron, de los sentimientos que aún permanecen latentes. A pesar de los intentos por mantener la distancia, la conexión entre ellos era innegable, una fuerza invisible que los atraía el uno al otro. Esa tensión, lejos de ser negativa, era una señal de que aún había algo por resolver, de que la historia no había terminado de escribirse. Pero se allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Andy y Kerem se mostraron respetuosos y profesionales el uno con el otro. No hubo gestos de rechazo ni actitudes negativas. Todo lo contrario, se les vio cordiales y amables, lo que demuestra que a pesar de todo lo que haya pasado entre ellos, siguen manteniendo una buena relación superíndice 3N. Este comportamiento ejemplar es una muestra de su madurez y de su capacidad para separar lo personal de lo profesional. A pesar de las heridas que puedan haber quedado tras la ruptura, ambos demostraron que son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa, lo que es un ejemplo para todos sus fans. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Será el principio de una reconciliación superíndice 3N? Esa es la pregunta del MIU superíndice 3N, y la respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero lo que podemos hacer es analizar las diferentes posibilidades y tratar de entender qué copyright es lo que podría estar pasando. Una de las opciones es que simplemente se trate de una coincidencia laboral. Andy y Kerem son dos de las estrellas mundiales importantes de Turquía, y es inevitable que coincidan en eventos públicos como los premios Mariposa de Oro. En este caso, su encuentro será simplemente una formalidad, un gesto de cortesía entre colegas. Esta es la explicación más racional y menos emocionante, pero es importante tenerla en cuenta. A pesar de la esperanza de los fans, es posible que el reencuentro no tenga ningún significado especial, que sea simplemente una consecuencia de su profesión. Otra posibilidad es que hayan decidido dejar a el pasado y mantener una relación superíndice 3N de amistad. Después copyright de todo compartieron momentos muy especiales juntos, y es posible que quieran seguir formando parte de la vida del otro, aunque sea de una manera diferente. Esta opción es más realista y menos romántica que la reconciliación, pero es una posibilidad que no se debe descartar. A pesar de la ruptura, es posible que hayan logrado construir una amistad sólida y duradera, basada en el respeto y el cariño mutuo. Y por último, la opción superíndice 3N que todos los fans esperan, la reconciliación superíndice 3N. Q copyright N sabe quizás este reencuentro haya servido para reavivar la llama del amor, y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Después copyright S de todo, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esta es la opción más emocionante y la que genera más expectativas entre los fans. La posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos es un sueño que muchos anhelan, una esperanza que se mantiene viva a pesar de las dificultades. Pero seamos realistas, esta última opción superíndice 3N es la menos probable. La reconciliación superíndice 3N es un proceso complicado, que requiere mucho trabajo y compromiso por parte de ambos. Y además hay que tener en cuenta que Andy y Kerem son personas muy reservadas, y es poco probable que hagan pública su relación superíndice 3N si deciden intentarlo de nuevo. Es importante mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la fantasía. La reconciliación es una posibilidad remota, y es importante estar preparados para la posibilidad de que no ocurra. En cualquier caso, lo que ocurra entre ellos es asunto suyo. Nosotros como fans solo podemos desearles lo mejor y esperar que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo más importante es que ambos encuentren la felicidad, ya sea en el amor o en otros aspectos de sus vidas. Su felicidad es lo que realmente importa, y es lo que todos sus fans desean para ellos. Lo que es cierto es que este reencuentro ha generado mucha expectación superíndice 3N y ha demostrado que el interu copyright S por Andy y Kerem sigue intacto. Son dos figuras muy queridas por el público y su historia de amor, aunque haya terminado, sigue siendo un tema que apasiona a mucha gente. Su carisma, su talento y su conexión con el público son innegables, y su historia de amor seguirá siendo recordada por mucho tiempo. ¿Asu que copyright nos deparará del futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra, con la esperanza de que este sea el principio de algo nuevo y emocionante.
Estaremos aquí para informarles de cualquier novedad, para analizar cada detalle y para compartir con ustedes la emoción de esta historia que aún no ha terminado de escribirse. Y hablando de cosas nuevas y emocionantes, no podemos dejar de mencionar los proyectos profesionales de Andy y Kerem. Ambos estuvieron trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy exitosos. Sus carreras profesionales siguen en ascenso, y ambos están demostrando su talento y su versatilidad en diferentes roles. Andy, por su parte, estuvo protagonizando una nueva serie que ha generado mucha expectación Superíndice 3N. Se trata de una historia de amor y drama que seguro que conquistará al público. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos es innegable, y su nueva serie promete ser un éxito rotundo. Y Kerem, por su lado, estuvo inmerso en la grabación Superíndice 3N de una película que promete ser un con diéresis copyright sito de taquilla. Se trata de una comedia romántica que seguro que nos hará reír y enamorarnos. Su carisma y su sentido del humor son irresistibles, y su nueva película promete ser un éxito entre el público de todas las edades. Asu que a pesar de todo lo que haya pasado en su vida personal, Andy y Kerem siguen brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Son dos artistas talentosos y carismáticos que tienen mucho que ofrecer al público. Su dedicación a su trabajo y su pasión por la actuación son admirables, y sus nuevos proyectos son una muestra de su talento y su versatilidad. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos en cada uno de sus proyectos y deseándoles lo mejor en su vida personal y profesional. Porque al final lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que se les gusta, entretenernos y emocionarnos con su talento. Su éxito es nuestro éxito y su felicidad es nuestra felicidad. En resumen, el reencuentro de Andy Rafael y Kerem Bürsin en los premios Mariposa de Oro ha sido un evento que ha sacudido los cimientos del fandom. Las imágenes y vídeos que han surgido han reavivado la esperanza de una posible reconciliación Superíndice 3N, aunque también Copyright N es posible que se trate simplemente de una coincidencia laboral o de una relación Superíndice 3N de amistad. En cualquier caso, lo importante es que ambos se mostraron respetuosos y profesionales el uno con el otro, y que siguen brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Su reencuentro ha sido un recordatorio de la historia que compartieron y del impacto que tuvieron en el público. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando con nosotros este reencuentro estelar. Ha sido un placer compartir con ustedes nuestra opinión y nuestras especulaciones sobre este tema tan apasionante. Queremos agradecerles a todos por vernos y por seguir apoyando nuestro canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora nos gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación Superíndice 3N? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente quieren ver. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y compartiendo con ustedes nuestra pasión por las series y los dramas turcos. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con ese chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, manténganse al tanto del salseo.